Tengan buenas noches quienes ya están en línea en esta sala. Bienvenido también, estimado Luis. Bienvenidos todos al desarrollo de este segundo módulo del programa dedicado a la reflexión eclesiológica en educación, un elemento importante para quienes entramos a ser parte de este ámbito que supone la enseñanza en el área, que tiene también su pertenencia al ámbito eclesial. En este módulo, con seguridad, van a entrar a la reflexión más profunda de este tema y por la importancia que tiene, hemos también eh, invitado al magíster Luis Llanos Sánchez para el desarrollo de este módulo. Él es de profesión base, psicólogo, ¿no? Con una maestría, ¿no? En, en el ámbito forense, ¿no? Pero también tiene formación, ¿no? De licenciatura, ¿no? En el ámbito teológico, ¿no? Además de experiencia tanto en educación superior, ¿no? En la Universidad Católica como en el Centro de Formación Teológico Pastoral de la Arquidiócesis. A partir de esa formación y experiencia, con seguridad va a ser un aporte importante en el desarrollo del módulo. Bienvenido, Luis, y adelante, por favor, con el desarrollo del módulo. Muy buenas noches. Quiero agradecer la invitación para facilitar este módulo, de manera especial a Oscar y también a todos los que se han inscrito y están ya en la plataforma. Obviamente vamos a tocar un tema muy querido por lo que es nuestra formación y también porque pertenecemos a todo este recorrido de lo que es amar esta iglesia al cual pertenecemos. Entonces, desde allí vamos a intentar reflexionar desde los fundamentos tanto bíblicos, patrísticos y también vamos a ver todo aquello en lo que normalmente ha desarrollado el pensamiento del magisterio de la Iglesia Universal. Y también vamos a entrar en las últimas sesiones a mirar un poco la iglesia latinoamericana. Y creo que es lo que, donde nos desempeñamos y donde vamos a poner énfasis, sobre todo en los últimos documentos que han sido publicados tanto por las conferencias latinoamericanas y también por el Papa Francisco, quien ha aportado mucho, ¿no? Para ver y querer a esta iglesia del cual vamos a hablar. Así que, bueno, pues mucho gusto. Vamos a comenzar entonces. Estamos a las 19:09. Yo creo que es un buen tiempo ya que podemos dar inicio. Ciertamente, me gustaría escucharles de manera muy rápida sus nombres y a lo mejor la materia que están enseñando, ¿no? Presumo que sea valores, espiritualidad y religiones, pero a lo mejor hay alguno que está de otra área, pues con mucho gusto, ¿no? De manera muy rápida. Me gustaría saber su nombre, dónde están enseñando y la materia que enseñan, ¿no? Así que podemos empezar, yo creo que Silvia, si puedes romper todo esto y los demás que se vayan animando de acuerdo a cómo aparece. Está bien, licenciado. Buenas noches y buenas noches a todos los presentes. Mi nombre es Silvia Choque Mamani. Trabajo en la Unidad Educativa San Ginés 2, nivel primario, pero estuve trabajando con eh, lenguaje, comunicación y lenguajes de tercer ciclo, inciso, ¿ya? Eh, Hace años, yo no soy de la especialidad de religión, pero me parece muy interesante este campo porque hace tiempo, según lo que he tenido una pequeña experiencia, he participado de lo que es trabajar, no trabajar, sino participar de un grupo de niños, o trabajar con un grupo de niños en Caritas, ya es por la zona sur. Mm. Ahí he trabajado, entonces me ha parecido interesante esto de religiones
¿ya? Y quisiera compartir lo mismo, ¿no? Y conocer más, porque me parece interesante todo esto, porque hoy en día los estudiantes necesitan bastantes valores para poder trabajar y nosotros también como parte de la sociedad. Entonces, es para mí la primera vez que estoy en esto y por eso tal vez tengo algunos errores, ¿no? En cada una de estas Mm. sesiones, pero es interesante. Estoy rescatando bastantes experiencias que tienen mis otros colegas que son de la especialidad y mm, espero y quiero terminar todo este diplomado, concluir, ¿para qué? Para que pueda trabajar y compartir. Es muy interesante para mí. Y Gracias. entonces, eso, compartir, ¿no? Entonces, y de indicar también de que yo hace tiempo, antes de que estudie en la normal, quise estudiar esto de religiones, pero en Oruro, eso me olvidaba, estoy en Oruro, Mm. y no tuve la oportunidad de ingresar, por entonces había el técnico superior en Jesús María. Ahí es donde se realizaba hace años, ¿no? Entonces no he tenido la oportunidad de entrar. Tenía esas ganas de ingresar, pero no se ha dado. Luego se ha cerrado esta institución que era para religión específicamente, entonces el técnico superior y de ese modo he tenido que ingresar a la normal con la especialidad que había y por entonces era el tercer ciclo, el cual ha sido también un caos eso del tercer ciclo que luego desapareció también. Mm. Eso es lo que puedo compartir con usted. Ahora sí. Muy bien, ahora sí se puede ver, ¿verdad? Sí, Muy bien, entonces vamos a dar algunos lineamientos, que es lo que vamos a ver durante este módulo. Obviamente, este módulo está estructurado en 4 unidades de aprendizaje, ¿no? Ustedes que son maestros de aula, la planificación es fundamental. Entonces, a partir de esto, eh, tenemos que considerar cuáles son los ejes temáticos o las unidades de aprendizaje que vamos a revisar durante estas sesiones que tenemos hasta fin de mes. Obviamente, el primero es hablar sobre el origen de la iglesia y qué prefiguraciones ya se tiene en el Antiguo Testamento. Y aquí, obviamente, lo vamos a hacer entre la clase de hoy y el día jueves. Y allí vamos a revisar y vamos a considerar parte de lo que es el pueblo de Israel y también lo que es Abraham, lo que es Moisés, lo que es el arca de Noé, qué representa, qué simboliza el arca de Noé, etcétera, etcétera. Y en una segunda unidad, que sería la siguiente semana, vamos a ver a Jesús, maestro de vida y las primeras comunidades. Aquí, para comprender el pensamiento eclesiológico, obviamente vamos a revisar lo que es la percepción de la iglesia o cómo se fue estructurando en los primeros siglos a la luz de lo que dicen los padres de la iglesia como San Irineo, San Justino y otros, pero además nos vamos a apoyar en lo que dicen los evangelios. Y a partir de allí vamos a revisar algunas cartas como Hechos de los Apóstoles, Carta a los Corintios, Carta a los Efesios, y aquí nosotros podemos notar claramente, ¿no? Y debemos ya ir familiarizándonos con esto, entendiendo que estas cartas que están en el Nuevo Testamento, y allí un dato para ir tomando nota, sabemos que nuestra Biblia o nuestra Sagrada Escritura tiene 73 libros, 47 son del Antiguo Testamento y 27 son del Nuevo Testamento. Vamos a revisar citas bíblicas del Nuevo Testamento que hablan y enfatizan cómo eran las primeras comunidades cristianas. Hay algunas de ellas donde señala claramente que muchos de estas primeras comunidades cristianas no vivían como normalmente hoy somos testigos, ¿no?
un culto libre, donde uno se da la libertad de participar y asistir voluntariamente y libremente a sus parroquias, a algunas actividades pastorales. En estas primeras comunidades, la verdad que no era así, eran comunidades perseguidas, eran comunidades que se reunían en pequeñas familias y obviamente Hechos de los Apóstoles, cuando habla de estas primeras comunidades, habla de que son realmente un desafío ser cristiano católico. Pero también hay algunos capítulos donde va a hablar y nos va a desarrollar cómo estas primeras comunidades cristianas se les ve que a través de su testimonio de vivir, de leer la palabra, de participar en la Eucaristía, de compartir los bienes, donde prácticamente un cristiano católico no tenía o había menos necesitados, a partir de allí otras personas que no eran cristianas católicas empezaban a convertirse porque veían que los cristianos uniéndose a través de la iglesia podrían seguir mejor a Jesús y dar un testimonio que atraía a otras personas para que se conviertan y sigan a Jesús. Entonces, en esta segunda unidad vamos a profundizar mucho eh, estos temas que de alguna manera estoy intentando sintetizarlos y obviamente luego viene lo que son los procesos históricos de lo que podríamos señalar la Edad Media, como era la concepción de la iglesia, qué función cumplía en esa etapa histórica del desarrollo, y también luego con la conquista, ¿no? La conquista en América Latina en el año de 1492 y en adelante después cómo aparece todo lo que se llama la reforma de la iglesia iniciada por Martín Lutero. Y Martín Lutero obviamente finalmente terminó dividiendo a la iglesia católica y por eso empieza a existir el luteranismo, ¿no? Lo que normalmente nosotros conocemos como los protestantes, el protestantismo. Y esto es parte de la iglesia, parte de nuestra historia, tenemos que reconocerlo. Por muchos años se le condenó a Lutero, pero han pasado los siglos, por lo menos unos 4 o 5, y se ha empezado a reconocer que en algunas cosas que decía Martín Lutero creen que sí tenía razón, ¿no? Entonces, a partir de allí se puede notar que vendrá el Concilio de Trento, vendrá el Concilio Vaticano primero y lo que normalmente conocemos en nuestra época, ¿no? El Concilio Vaticano segundo, que ha sido en el siglo XX, 1963-1965, donde se puede notar claramente una perspectiva donde la iglesia o el pensamiento eclesiológico se empieza a desarrollar a través de algunos grandes pensadores como Henry Lubac, un francés, Yves Congar, otro francés, y también aparece aquí teólogos muy famosos y muy conocidos que han influenciado determinantemente en el Concilio Vaticano II, como Karl Rahner, ¿no? Karl Rahner, Von Baltasar y podríamos mencionar Guardini, entre otros. Y los veremos cuáles han sido sus aportes y sus novedades que han puesto para el desarrollo de este pensamiento. Y claro, después del Vaticano II, y eso lo veremos en su contexto, la iglesia no será la misma, ¿no? Porque hasta el año de 1965 ustedes se hacen una revisión retrospectiva, la celebración eucarística siempre fue en latín. Y a partir del Vaticano II, por eso es determinante el Vaticano II, y vamos a hablar unas sesiones sobre esta temática, la iglesia empieza a usar las lenguas vernáculas de cada país, de cada nación, empieza a introducirse el canto, empieza a celebrar la Eucaristía, el presbítero frente al pueblo, ya no de espaldas al pueblo,
Y allí lo veremos, ¿no? Con Lumen Gentium, Gaudium et Spes, Sacrosanctum Concilium, algunos de estos numerales que nos van a ayudar a comprender cómo la iglesia se desarrolla, cómo la iglesia se actualiza, etcétera. Y obviamente va a tener mucho que ver los papas, ¿no? Los papas que se ha tenido en esos años que van a hacer esa transformación y ese cambio. Y en ese sentido, luego, como les he mencionado, después del Vaticano II, para América Latina va a surgir con mucha fuerza las conferencias latinoamericanas. Estamos hablando de Medellín en el año del 1968. Luego está Puebla en el año de 1979. Luego vendrá Santo Domingo en el año de 1992. Y la última que probablemente muchos de ustedes ya estén más familiarizados es pues la quinta conferencia de Aparecida, ¿no? Entonces, he mencionado cuatro. Eso implica que hubo una primera conferencia que algunos no lo consideran, pero se llama la primera conferencia de Río de Janeiro del año 1955. Lo veremos en sus determinados momentos. Aquí solamente estoy tratando de contextualizar lo que vamos a revisar y ver durante este módulo. Y para cerrar, obviamente, la última semana vamos a hablar sobre cómo la iglesia tiene esa imagen de ser madre y maestra, o como madre generadora de vida y como maestra la que siempre tiene una palabra y siempre está atenta para enseñar. Y en ese sentido también allá veremos los cambios que ha surgido a partir del Vaticano sobre cómo comprender a la iglesia. Pero además podemos decir que esos desafíos que presentó el Concilio Vaticano II ha tenido un impacto en Latinoamérica que ha generado un pensamiento propio de lo que podemos llamar un magisterio, una enseñanza que siempre ha estado muy vinculado a lo que normalmente se conoce como catequesis y también se conoce como evangelización. Catequesis, traducido al castellano, es enseñar la fe, ¿no? Y los maestros, los docentes, las profesoras, lo que hacen también es enseñar contenidos para que los niños, los jóvenes, cada vez adquieran habilidades, competencias que les permita resolver diferentes situaciones de la vida. Entonces, a partir de aquí podemos decir que estos son las cuatro unidades que vamos a revisar dentro de nuestro tema. Aquí me encantaría que si hubiera alguna consulta o alguna pregunta, inquietud, que a lo mejor podemos incluirlo, ¿no? Porque este es un plan que es una guía, como ustedes muy bien lo saben, pero si alguien tiene algún tema que le interese y que lo podamos incorporar, pues vamos a hacerlo también. Entonces, estoy atento a alguna de sus comentarios, si escalas hay. ¿Todo bien? Sí, Muy Sí, bien. Entonces, licenciado. sí, sí, José. ¿Todo bien, José Luis? ¿O hay Sí, sí, alguna? no, excelente, excelente, todo excelente. Muy bien. Entonces vamos a continuar. Em, Obviamente esto es lo que vamos a ver y les estoy dando a grandes un pantallazo, pero lo vamos a ir viendo a detalle con citas y todo. Am, Ahora, ¿cuál es la competencia de nuestro módulo, no? Eso es importante porque la educación los últimos años, podríamos hablar de 10 hacia aquí,
todo se ha ido diseñando, los planes y también los módulos, las materias, a través de las competencias, ¿no? Y claro, esto es un cambio significativo que se ha dado dentro de la enseñanza y considero que varios colegios, instituciones educativas están entrando, otros ya han entrado, otros van a ir entrando más seguro a esta forma de cómo realizar la enseñanza-aprendizaje. ¿Por qué? Porque precisamente antes de que se diseñara esta forma de aprendizaje, normalmente todo se hacía por objetivos, ¿no? Y dentro de los objetivos eran como metas a lograr por los estudiantes y aquí se notaba que había mucho énfasis, sobre todo en el campo de dando más importancia a la parte cognitiva y se olvidaba o se dejaba entre paréntesis, podríamos decirlo, lo que es el ser y lo que es el saber hacer. Entonces, a partir de esto, obviamente los modelos han evolucionado a esto y dentro de las instituciones educativas incluso está el decidir, ¿no? Está el ser, el saber y el hacer y el decidir. Y allí ustedes ya se actualizarán con la nueva resolución que ha salido, hay algunas indicaciones, pero ya aterrizando un poco nuestra materia sobre la enseñanza eclesiológica o fundamento eclesiológico en la educación, lo que queremos lograr es caracterizar los orígenes de la iglesia, dónde está su origen, cuáles son sus fuentes, y también queremos, obviamente, no nos basta saber, ¿no? Que dónde fue su origen, cuáles son las fuentes sobre las que se sostiene la iglesia, sino que una vez conociéndolas, podamos amarla mejor. ¿Alguien puede amar lo que no conoce? La respuesta es que no. Entonces, para poder apreciar y amar esta iglesia del cual nosotros hemos nacido por nuestro bautizo, obviamente necesitamos integrarnos, tener nuestra identidad cristiana y católica, y a partir de esa identidad y a partir de ese compromiso, seguramente nosotros podamos empezar realmente a perder lo que Francisco en algún momento ha dicho, perder la vergüenza de ser misioneros, ¿no? Porque si nosotros revisamos todo lo que es estas nuevas iglesias evangélicas que han surgido después de la reforma con Lutero y lo que son conocidos como grupos religiosos como Testigos de Jehová, los Adventistas y otros, ustedes los pueden ver por las calles fines de semana con la Biblia en mano y su paraguas tocando las puertas. ¿O solamente será que yo veo eso y ustedes no? Lo más seguro es que esto es en diferentes partes, es así. Pero sin embargo, si nos ponemos a pensar, nosotros como cristianos católicos no hemos visto a un cristiano católico agarrado su Biblia y tocando las puertas para hablar de Jesús, para hablar de la fe, para hablar de la iglesia. Entonces, aquí es donde hay podríamos decir, como una especie de disonancia cognitiva, ¿no? Disonancia cognitiva en el sentido de que algunos dicen, incluso se sienten bastante orgullosos cuando se les pregunta, ¿y usted es cristiano católico? Por supuesto, pero después cuando ya le dicen, sí, ¿cuál es el apostolado que desempeña? Pues ninguno. Entonces allí hay como una especie de, a nivel de nombre, a nivel de teoría, probablemente bastantes van a decir que sí, pero cuando ya se quiere entrar en la identidad de ser cristiano católico, en el compromiso de llevar adelante una pastoral eclesial, de llevar adelante el cultivo de una espiritualidad cristiana católica que permita una salud mental
dentro de nuestras instituciones, allí es donde nadie quiere comprometerse, ¿no? Y allí también podríamos decir que a veces, y lo he visto en algunos colegios, ¿no? Porque a veces me han invitado a dar algunos talleres y allí se puede notar, o sea, creen que la evangelización, creen que la misión, creen que la parte de la oración, de la espiritualidad, solo es competencia de la materia de valores, espiritualidad y religión. O en otras palabras, que toda la parte de la espiritualidad, la oración, la religión, la fe, la iglesia, lo tiene que hacer solo el docente o la maestra de valores, espiritualidad y religión. Probablemente aquí a lo mejor sería interesante escuchar alguna de sus opiniones. Mi experiencia, por lo menos hasta donde he visto, va en esa línea, ¿no? Cuando en realidad, si es que queremos y amamos a esta iglesia del cual hemos nacido, el compromiso y la misión y la evangelización y hablar de la iglesia, hablar de la fe, hablar de la espiritualidad, es competencia de todo cristiano católico bautizado. Pero aquí, obviamente, sí me interesaría escucharles a ustedes algo sobre sus experiencias. Entonces, habíamos visto ya lo que son las cuatro unidades que vamos a ver, cuál es la competencia que vamos al final adquirir durante estas sesiones y cuáles son los contenidos que vamos a revisarlo. Obviamente, esto está distribuido en las cuatro unidades, ¿no? Dentro de lo que es el origen de la iglesia, vamos a ver cuáles son esas fuentes, vamos a ver cuáles son las dificultades, obstáculos que tenemos para hacer una reflexión teológica sobre la eclesiología y obviamente vamos a entrar a lo que es la raíz de la iglesia que obviamente proviene del pueblo de Israel. Y allí vamos a hacer una distinción muy importante entre continuidad o discontinuidad. Si es el pueblo de Israel lo que después se convierte en la Iglesia Católica o qué pasó allá. ¿Listo? Pero entonces vamos a hacer ver los contenidos entre esta sesión y el día jueves. Luego tenemos un segundo momento sobre los contenidos donde vamos a hablar propiamente sobre lo que les he indicado, ¿no? Eclesiología del Nuevo Testamento y lo que es el credo, lo que es conocido como el símbolo de los apóstoles. Obviamente aquí vamos a ver algunas citas bíblicas del Nuevo Testamento, que son los evangelios, las cartas, y también vamos a dar una revisada a lo que es el símbolo de los apóstoles, que ha sido obviamente elaborado y creado en el año 325, cuando aparecían las primeras herejías y la iglesia tenía que ir definiendo en qué y qué es lo que tenía que creer. Luego tenemos el tema de la relación que existe entre la iglesia con Jesús Maestro, es decir, Jesús, aquí vamos a ver una crítica muy fuerte que se ha hecho, ¿no? Algunos hablaban de que Jesús predicó el reino de Dios, pero terminó creándose la iglesia. Vamos a encontrar esa diferencia y esta distinción sobre ese punto. Y también vamos a hablar sobre la relación del reino con la iglesia, es decir, ¿el reino es la iglesia o la iglesia trabaja para que se haga realidad el reino? Y eso es muy importante tenerlo muy claro también. Y luego vamos a hablar sobre qué modelos eclesiológicos existen. Y aquí nos vamos a valer, obviamente, de algunos autores que han desarrollado y escrito sobre esta temática. Tendrán el material ustedes, lo van a revisar más a profundidad y vamos a ir ampliando un poco el desarrollo de estas temáticas, ¿sí? Luego, obviamente, tenemos la tercera unidad donde se habla sobre qué eclesiologías habían previas al Vaticano II, de qué se habló en el Concilio Vaticano I en el 1800 y
cuál es la trascendencia del Vaticano II del año 1963-65 y cómo el Papa Juan XXIII habla sobre la Iglesia como madre y maestra. Incluso hay una encíclica, ¿no? Que se llama Mater et Magistra y obviamente tiene que ver con todo este impacto que tiene el Vaticano II. Y de allí también se va a poder hablar sobre una iglesia como gestadora de vida, una iglesia como vientre donde nacen nuevos cristianos católicos. Y eso obviamente a través de la pila bautismal, a través del sacramento del bautizo y todos los otros sacramentos de iniciación que se celebra como son el bautizo, la primera comunión y luego la confirmación. Y ya para ir cerrando los contenidos del módulo, vamos a hablar sobre la iglesia comunión, la iglesia pueblo de Dios, la iglesia en el sentido de lo que hemos escuchado los últimos 10 años, ¿no? La iglesia sinodal, ¿listo? El Vaticano II habla de una iglesia comunión, habla de una iglesia pueblo de Dios, pero también habla sobre, en el Sacrosanctum Concilium, la iglesia como sacramento de la salvación. Es decir, aquí vamos a aclarar muy bien por qué la iglesia a través de los sacramentos tiene esa eficacia de transmitirnos la gracia y a través de esa gracia la salvación que no es merecimiento del ser humano, sino un don gratuito que Dios ofrece para todo aquel que cree y ama a la iglesia, a la estructura de la jerarquía, a todo lo que implica la Sagrada Escritura y otras fuentes. ¿Listo? Y por último, obviamente, entramos a todo lo que hemos señalado, ¿no? Toda esta parte donde hablamos sobre las iglesias a través de las conferencias episcopales latinoamericanas y también cuáles son esos nuevos desarrollos del pensamiento eclesiológico, como habla el Papa Francisco de una iglesia en salida, una iglesia herida por salir a anunciar el Evangelio, una iglesia realmente que se dedica a esa opción preferencial por los pobres, que no es exclusiva, sino más bien es una forma de cómo esta iglesia católica sigue ah, haciendo lo que su maestro hizo. Aquí hablaremos un poco más sobre cómo Jesús dice, ¿no? Yo he venido por los enfermos, yo he venido por aquellos que son pecadores, etcétera, etcétera. Y en Mateo 25, donde habla específicamente, estuve desnudo y me vistieron, tenía hambre y me dieron de comer, donde se fundamenta obviamente esa opción de atender a aquellos más desfavorecidos, ¿sí? Y otros documentos más que vamos a ver. Pero esos son los contenidos que están dentro del desarrollo. Y obviamente aquí, ¿qué es la eclesiología, no? Es uno de los puntos que ya nos planteamos en esta sesión. ¿Por qué es importante revisar las fuentes, los fundamentos, de dónde proviene? Etimológicamente, ¿de dónde proviene eclesía, no? Entonces, a partir de allí, vamos a hacer una reflexión teológica sobre el estudio y la reflexión sistemática sobre lo que es la iglesia, cuál es su naturaleza, cuál es su estructura y cuál es su misión en el mundo actual. Obviamente lo vamos a ver a través de las acciones concretas que tiene y esto para aplicarlo después y abordarlo desde una visión cristiana católica donde no es la iglesia particular que se encierra, que se excluye, es una visión de una iglesia universal, precisamente porque iglesia católica, católica significa iglesia universal. Eso lo veremos cuando abordemos las notas de la iglesia, ¿no? La iglesia es una, es santa, es católica y es apostólica. Y allí, cuando hablamos de una iglesia católica, estamos hablando que es una iglesia universal. Es decir,
la iglesia de Roma, la iglesia de Argentina, la iglesia de Bolivia, cuando celebra y se congrega, cumple ese mandato de Jesús donde dice, cuando uno o dos se reúnan en mi nombre, yo estaré allí con ellos. En ese sentido, también vamos a abordar de cómo esta visión de la iglesia, de la fe en esta iglesia cristiana católica, tiene que ver con una visión de qué tipo de maestros y maestras, qué tipo de docentes enseñan y trabajan con los jóvenes o las futuras generaciones sobre lo que es el crecimiento en una espiritualidad fundamentada sobre Jesucristo muerto y resucitado. Y obviamente nos hacemos una pregunta, ¿no? ¿Qué es para nosotros la iglesia? Y allí la respuesta siempre será personal. La respuesta de qué es para mí la iglesia siempre es una respuesta personalísima. Aunque el Vaticano II dice que Dios en su infinita misericordia no quiso salvarnos individualmente, sino como comunidad, por eso es importante que la fe sea compartida, se dinamice a través de vivencias y experiencias dentro de las instituciones donde educamos a niños, niñas, jóvenes, y por eso esta comprensión de la iglesia en su amplitud, tanto individual, particular y universal, tiene que ver con tipos de maestros y maestras que enseñan hoy en nuestras iglesias. Entonces, allí ya le damos un matiz y un toque de lo que realmente lo que ustedes hacen cotidianamente en su práctica. Es así, obviamente, que esta iglesia no es que existe la iglesia para sí misma, ¿listo? La iglesia solamente es un medio. Esto es importantísimo captar la idea. O sea, la iglesia no existe para sí misma, la iglesia no existe porque es una institución poderosa, como normalmente muchos lo critican, o es una institución donde prácticamente algunos dicen que son los más pecadores, otros dicen donde están los más santos, y allí ya entra una polarización sobre la concepción de la iglesia. Pero aquí lo que desde nuestra perspectiva y desde los fundamentos que a nosotros nos interesa es que la iglesia es mediadora de la gracia de Dios para que todos se salven. Pero es fundamental reconocer que este módulo presenta a la iglesia como el puente vital entre el Dios Trinidad y una sociedad, una comunidad de seres humanos, un pueblo de Dios que siempre está necesitado de renovación, de conversión, de santificación. Y ahí en ese sentido cumple un rol determinante la iglesia. ¿Por qué? Porque todo enfoque educativo siempre va a buscar un desarrollo y también una formación integral del ser humano, pero eso obviamente pasa por dar el lugar que se merece a la física, a la química, al lenguaje, a la matemática y también el mismo lugar y valor a los valores, la espiritualidad y la religión. Y en ese sentido aquí es fundamental una fe y un compromiso social con lo que después queremos transformar en la sociedad, o qué sociedad queremos, o qué iglesia queremos. En ese sentido, toda actividad, ya sea educativa, ya sea pastoral, ya sea social, siempre nos exigirá tener un propósito. Y este propósito nos dice como lo señala en el Apocalipsis, ¿no? Frío o caliente. Si eres tibio, ¿qué dice cuando es tibio? ¿Alguien se recuerda? serán echados como pajas para que arda. Será vomitado, expulsado, echado a lo que no sirve. Entonces, en ese sentido, el compromiso dentro de lo que es un docente, tanto maestro y maestra, siempre debe ser al 100%, ¿no? Y aquí cuando señalaban ustedes y decían que a veces no es lo mismo un colegio particular, un colegio de convenio, un colegio fiscal, pero por lo menos lo que se sabe y dentro de las estadísticas, varios maestros o maestras que enseñan en fiscales enseñan en privados.
Entonces allí se tendrá que hacerse una reflexión y decir, el fiscal me exige menos, entonces doy a un 50, el privado me exige más, doy al 100. Allí es una cuestión de vocación, de servicio. Y eso es lo que vamos a profundizar también. Entonces, esta iglesia obviamente desarrolla un proceso gradual que reconozca a la iglesia como gestadora de vida y educadora, incentivando valores evangélicos en el aula como respeto, justicia, dignidad y otros. Por eso queremos todos construir una iglesia que engendre dignidad personal y justicia en este contexto donde a veces siempre encontramos problemas complejos, problemas donde requiere realmente de estar sereno y no dejarse llevar por los impulsos o decir hay que expulsar a estos estudiantes, no sirven, etcétera, etcétera. En ese sentido, las realidades y los desafíos para este módulo de la eclesiología aplicado a la educación requiere un seguimiento, es decir, búsqueda de espacios auténticos para realizar una experiencia del discipulado de Jesús, como dice Aparecida. Todos somos discípulos, todos vamos tras Jesús, tras las huellas de Jesús. Y en ese sentido, ese seguimiento implica ser discípulo y misionero. Y la otra cosa es que necesitamos ser creíbles, ¿no? Aquí podríamos hablar incluso del testimonio de cada maestro y maestra cuando habla sobre su fe, cuando habla de Jesús. Es decir, el desafío de una fe que cree en el reino y en Jesús, pero cuestiona las estructuras. Es decir, hay muchas en los documentos latinoamericanos, cuando lo veamos más a profundidad, hablan sobre estructuras de pecado. Y cuando hablan de estructuras de pecado, hablan, por ejemplo, de demasiada burocracia, ¿no? Hablan sobre estructuras donde hay determinadas formas de cómo se lleva adelante decisiones que son nada evangélicas. Y por eso aquí es importante que, tomando en cuenta lo que dicen los documentos latinoamericanos, podamos empezar la conversión no solo de las estructuras, como dice el Papa Francisco, sino empezar por uno mismo y contagiar a los demás para que estas estructuras sean cada vez humanas y no sean tan opresivas como normalmente a veces pasa. Y he escuchado críticas fuertes, por si acaso, sobre esto, ¿no? Dentro de los colegios privados, dentro de los colegios fiscales, dentro de los colegios de convenio, críticas muy fuertes sobre la percepción y la concepción de lo que hace o lleva adelante la iglesia. Por eso es importante formar a nuestros estudiantes para la vida, es decir, pasar de una iglesia centrada en sí misma, lo que Francisco dice, una iglesia autorreferencial, a una iglesia atenta que educa y gesta vida integral de todos los demás. Es decir, acompañar y salir a caminar con estas personas que dentro de nuestros sistemas educativos a veces sienten que no son nada, que no valen nada. Y aquí una de las figuras y textos bíblicos que ayudan muy bien es el camino de Maús, ¿sí? En el camino de Emaús se nota muy claramente que Jesús no se queda ya lejos, ¿no? Sino que se introduce y camina con estos apóstoles tristes y cabizbajos y en un determinado momento lo reconocen a Jesús como su maestro, como pan de vida, como el profeta que hablaba y ardía sus corazones, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que llegado a este punto,